Pues qué bueno que podemos estar juntos en esta mañana. Sean ustedes bienvenidos. Gracias que podemos estar adorando, exaltando al Señor, que podemos aprender de su palabra. Bienvenidos, bienvenidos. Un amigo también, bienvenido. Qué gusto verte. Gracias a Dios por tu vida. Y bueno, queremos seguir con esta serie. Creo que ha sido de mucha bendición. Creo que ha sido de mucha inspiración para poder buscar en el Señor una vida genuina. Recuerde, la vida genuina en Cristo no quiere decir una vida perfecta. Quiere decir genuina en nuestra forma de buscar al Señor, que seamos genuinos, transparentes, con humildad para buscar al Señor, pero también que podamos ser genuinos hacia la gente a nuestro alrededor y podamos nosotros ser bendición para alguien más. Así es que estamos en esta serie que se llama Una vida genuina, basada en el libro de Santiago, y el tema que nos toca ver es escuchar para crecer. Léalo conmigo: escuchar, crecer, escuchar para crecer, ¿sí? Cuando hablamos demasiado, oímos poco, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Ahora, para las mujeres no es muy difícil esto, ¿sí? Las mujeres hablan y hablan, ¿sí? Cuando mi esposa sale con alguna de las mujeres, le cierran el local ahí, ¿sí? Porque ya los muchachos ya tienen que cerrar y las mujeres como que les hace falta horas en el día, les hace falta horas, ¿verdad? Como que el tema tal vez le vuelven a dar una vuelta y otra vez y para ellas es novedoso, ¿sí? Pero cuando hablamos demasiado, oímos muy poco. Comunicamos a los demás nuestras ideas, tratamos de imponerlas y dejamos poco espacio para poder escucharlas. Ahora, Santiago con sabiduría nos aconseja a revertir este proceso y que nosotros podamos poner un cronómetro, sí, en nuestra mente. ¿Cuántas palabras estoy hablando? Pero ¿cuántas palabras me interesan escuchar de la otra persona? ¿Cuál es su situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo puedo ayudarle? Y muchas veces solamente las personas necesitan como que desahogarse, ¿sí? Y hace poco fui a visitar a un amigo, ¿sí? Y tenía años que no nos veíamos. Fui a visitarlo, a orar por él. Nos llevamos 2 horas en que me puso al tanto de su vida. Y quedamos en la continuación para poder contarle lo que yo había pasado, ¿no? Y yo iba como que pues déjame orar por ti, qué es lo que está pasando. Y él se arrancó, ¿no? Y dije, bueno, pues solamente necesitaba tal vez desahogarse o no sé, quería ponerme al tanto, ¿sí? Pero muchas veces nosotros perdemos esa objetividad de poder comunicarnos. Solamente es escuchar, pero yo también necesito ser escuchado. Y Santiago capítulo 1, verso 19 dice de esta forma: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, léalo conmigo, todos ustedes deben ser rápidos para, lentos y lentos para enojarse. Ahora, la iglesia y los creyentes, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en el libro de Santiago, esta carta se escribe cuando matan a Esteban. Es el primer libro del Nuevo Testamento y Santiago, el hermano de Jesús, está tratando de comunicar palabras de ánimo para los judíos, para los que han sido dispersos por todas regiones. Él está tratando de animarlos. Él está consciente de que están pasando momentos difíciles, pasando pruebas, pasando dificultades, pasando tentaciones, y ellos están en esta desesperación en su vida. Y Santiago dice: quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Hey, presta atención a lo que Dios quiere hablarte. Déjame darte un consejo: lentos para hablar y lentos para enojarse. Así es que para ellos lo más importante era expresar sus necesidades, era dar a conocer sus problemas, sus conflictos, sus situaciones, y ellos estaban tal vez no tan metidos o tan presentes en, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Pero es que yo estoy pasando por esto. Y nos recuerda lo que Moisés está tratando de enseñar al pueblo de Israel. Están oprimidos.
Dice la Biblia que ellos no escuchaban las palabras de las buenas noticias a causa de la angustia, de la preocupación. Y dice, hay una palabra: congoja de espíritu, desánimo, tristeza. Para ellos era importante: quiero salir de esta situación. Para lo más importante es ya que Dios me saque de aquí. Ahora, ¿cuántos han pasado o hemos pasado por estas situaciones? Donde nuestros problemas tal vez están hasta acá, ¿sí? Y alguien viene y dice: espérame, ten paciencia, no te desesperes. Dios está, ay, ya lo que quiero es salir de aquí, quitar a estos problemas. Y es cuando empezamos a ¿qué? A hablar y hablar y hablar. Escuchamos poco y se sube de tono la conversación y terminamos por enojarnos. Nos enojamos con el vecino, nos enojamos con el Señor, ¿verdad? Le reclamamos al Señor, nos enojamos por la situación y ya llegamos a un punto en que no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿Le ha pasado? Ahora tal vez alguien te dice: oye, es que ya ni tú mismo te aguantas, ¿no? Y es porque estamos tan metidos en una rutina, en una dinámica, que tenemos tanta información de nuestro entorno que nos cuesta trabajo procesarla. Ahora déjame darte esta frase. Cuando aprendemos a hablar, léalo conmigo. Cuando aprendemos a hablar de las cosas de Dios, es porque a escuchar a Dios, ¿sí? Si nosotros podemos o hemos aprendido a hablar de las cosas de Dios, las promesas y todo lo demás, es porque hemos aprendido a escuchar a Dios. Y esto es bien importante para nuestra vida. En esto se basa la vida del cristiano, la vida del creyente: aprender a escuchar a Dios. Te hago una pregunta: ¿cómo está esta recepción tuya de escuchar a Dios? No solamente es de los versículos diarios, no solamente es de las promesas. No, tú mientras estás leyendo, mientras estás orando, ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarte? Ay, es que estoy así, es que no, espérame. No se trata de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo. Sí es importante, a Dios le interesa, pero quiere saber cómo está tu corazón, qué es lo que Dios quiere hacer a favor tuyo. Ahora, ¿cómo actuamos o cómo es nuestra reacción ante las dificultades? Este es el proceso. ¿Cómo reaccionamos? Pronto nos enojamos, ¿sí? Nos apresuramos a hablar, ¿sí? Y olvidamos que escuchar. Esto es como reaccionamos, ¿sí? Esto es algo como que instintivo, parte de nuestra naturaleza. Cuando estamos tratando de resolver algo, pronto nos enojamos, como que somos de mecha corta. Lo segundo es que nos apresuramos a hablar. Todavía no te preguntan y ya te están ahí diciendo las cosas. Y lo último es que olvidamos que escuchar. Verso 20 de Santiago capítulo 1 dice: el enojo humano, ¿qué dice? No produce la rectitud que Dios desea. Wow. Recuerda, Santiago le está animando a aquellos que están en la persecución, aquellos que están dispersos, aquellos que están siendo criticados, señalados, calumniados. Aquellos les está diciendo, y Santiago les está diciendo: recuerden algo, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Por qué? Porque hay una fórmula cuando nos enojamos, ¿sí? Y dice, nosotros no escuchamos. La siguiente: hablamos muy pronto y el enojo ¿qué? Crece. Estamos llevando los lunes un estudio del libro de Jonás. El lunes pasado nos tocó ver la reacción de Jonás. La Biblia describe: este es un profeta, ama al Señor, escucha al Señor, sirve al Señor, y Dios le dice: oye, tienes que ir a Nínive a predicar y anunciar que voy a destruir la tierra, la ciudad, si no se arrepienten. Y Jonás dice ahí el capítulo 4, estando en su casa, se pone a discutir con el Señor: no te dije cuando yo estaba en la casa que tú ibas a hacer precisamente esto. Eres tardo para enojarte, eres grande en misericordia, eres esto, eres esto, eres esto. ¿Para qué me envías a mí si ya ibas a hacer lo que tú habías planeado hacer? Pero Jonás tenía que hacer, no podía hacerlo sin la ayuda de Jonás.
No era de que les enviara ángeles y arrepientan. No, Jonás tenía que ir y predicar. Ahora Jonás se enoja. Dice la Biblia, se enojó al extremo, es decir, que ya estaba a reventar. Cuando estamos enojados, nuestro temperamento va escalando. Primero empezamos tal vez con palabras un poco fuertes. Lo segundo es cuando no nos hacen caso y estamos como que empezamos a manotear, empezamos a hacer ciertos ademanes, gesticulamos y ciertas cosas. Y pasamos al siguiente grado, ¿sí? Empezamos con los insultos. Y no tiene nada que ver con el asunto que estás tratando. Ya se vuelve algo personal, ya no estás tratando la problemática, ya no estás tratando la situación. Por eso Santiago dice, el enojo humano crece a tal grado que no produce la rectitud que Dios desea. Estás en un descontrol total. ¿Sí? Ahí vemos ahí este personaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no escuchamos cuando estás enojado. Hablas muy pronto, solamente te interesa, es que estoy con esto y es que aquello y es que hicieron y no hicieron y me dijeron, y etcétera, etcétera. Y el enojo va creciendo. Santiago, ¿qué nos está diciendo? Este tipo de comportamientos y actitudes no le agradan al Señor. Si tú eres una persona, como dirían, de mecha corta, tienes que cuidar tu temperamento. Verso 21 de Santiago capítulo 1. Léalo conmigo, ¿qué dice? Así que quiten de su vida todo. No, lo dice muy triste. Sí, así que quiten de su vida todo lo malo y acepten que con humildad la palabra de Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque tiene el poder para. Wow. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Santiago está diciendo, el enojo de ustedes, yo puedo comprender la situación que están viviendo. Puedo comprender las temporadas que están pasando. Hay temporadas muy buenas, hay temporadas también muy malas, de abundancia, otras de escasez. Hay dificultades en la familia, hay dificultades en el trabajo, dificultades en nuestras relaciones. Pero si perdemos el control y nos dejamos abandonar a nuestras emociones, no vamos a resolver nada. El problema se va a agravar y lo más tremendo es que eso no le agrada a Dios. No produce el carácter si nuestra vida tiene que parecerse a Cristo. Ahora solamente vemos a Jesús que como que pudiéramos decir que se descontroló. Cuando entró al templo, vio a las personas que estaban haciendo trueque. La iglesia se había convertido en un mercado. La gente ya no llevaba sus sacrificios. No, ahí en el templo me van a dar. Ahí en el templo ahí puedo pagar. Y eso trajo un enojo en Jesús. Porque él decía, la casa de Dios es casa de oración para todas las naciones y la han convertido en cueva de ladrones. Ahí en ese lugar estaban los cambistas, es decir, cambiaban las monedas de uso corriente por las monedas que se usaban en el templo. Y Jesús, al ver toda esta actitud, se enoja, ¿sí? Y hace algo al respecto. Pero aquí está hablando de un enojo que es descontrolado. Un enojo que tiene que ver contigo, tiene que ver con la capacidad de poder escuchar claramente. Ahora dice Santiago, la palabra de Dios que ha sido sembrada con humildad. Esta palabra humildad significa o se refiere a mansedumbre. La palabra humildad es la palabra mansedumbre y es la misma que Jesús está usando en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Santiago está recordando la actitud de mantenerse en medio de las dificultades en un nivel, ¿sí? Es decir, con templanza. No estoy desbalanceado, no estoy de un extremo a otro. La palabra mansedumbre no significa timidez. Confundimos con miedo o timidez. Es que soy una persona humilde, ay, como que ay, no me vean y ay, no me miren. No es esa. La palabra mansedumbre significa o describe a una persona que tiene un balance adecuado entre el enojo y la indiferencia.
La idea principal de esto, los griegos dicen que es como un semental o un buey atado a una yunta que está entrenado para hacer su trabajo en lugar de correr libremente. Alguien que ha desarrollado mansedumbre desarrolla cualidades que están ligadas a este carácter de mansedumbre o de humildad. ¿Sí me estoy dando a entender? Santiago les está diciendo: no dejen que se descontrolen sus emociones, aprendamos de Jesús. Pareciera que Santiago está tratando de extraer una de las bienaventuranzas de Jesús y les está diciendo: la mansedumbre tiene que ver con estar en un perfecto control de sus emociones. Estás entrenado para hacer el trabajo, no para darle rienda suelta a tus emociones. ¿Cuáles son estas virtudes que desarrolla la mansedumbre? El servicio, la amabilidad y la paciencia. Ahora pregunto, no me tienes que levantar la mano. ¿Cuántos dicen: pues yo soy mansedumbre, yo tengo mansedumbre? Pues así como que, ay, pues no, pastor, así como que lo pone, está bien cañón, ¿sí? No es tan fácil. Pero la Biblia dice que vamos siendo perfeccionados cada día. Podemos ir reaccionando de forma diferente. Así es que estas virtudes se están desarrollando. ¿Qué otra cualidad tiene aquellas personas que desarrollan la mansedumbre? No se enganchan de los problemas. Son personas que se les resbala como teflón las cosas. No son los que adoptan o se aferran a la ofensa. Ay, ya me dijo, pues ahora vas a ver cómo nos toca. No es así. Alguien nos compartía por ahí, ¿no? Cuando yo iba en la calle caminando, ¿sí? Alguien me veía del otro lado y ya estaba yo como que, ¿qué onda? ¿No? A ver, ¿qué traes? ¿No? ¿Sí? Bueno, eso no iba, pero ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Desarrolla cualidades. Y esta mansedumbre trabaja en dos campos bien importantes. Número uno, en tu relación con Dios. Cuando desarrollas la mansedumbre es porque tienes confianza en la presencia de Dios. ¿Dónde vemos este ejemplo? En Moisés. Cuando la zarza se enciende, dice: iré a ver yo qué es esta gran visión. Y desde ese lugar se oye una voz: quita el calzado de tus pies, porque en el lugar donde estás, tierra santa es. Y Moisés cubre su rostro y está hablando con el Señor. Eso es mansedumbre, tener respeto a la presencia de Dios, pero tener esa confianza con el Señor. No ser confianzudos, eso es otra, ¿sí? Tener confianza con el Señor como hijos de Dios. Sí me estoy dando a entender. El segunda área y campo de acción es hacia los demás. La mansedumbre se evidencia en el servicio, en la amabilidad y en la paciencia. ¿A dónde? ¿A quiénes? Pues a tus semejantes, con los tuyos. Practica en casa con los tuyos. ¿Qué tan amable eres? ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tan servicial eres? Y eso es lo que Santiago les está recordando a estas personas, a estos creyentes que están en problemas, que están en dificultades. Algunos están a punto tal vez de abandonar la fe. Ya no quiero saber nada de Dios. Yo esperaba que Jesús viniera con un gran ejército y con programas sociales, ¿verdad? Para que, a ver, ahora sí salgan de la... No es así. Él viene para darnos libertad de nuestros pecados y conectarnos con la vida eterna. Es un error pensar o poner nuestra confianza en que el hombre nos va a sacar adelante. Nuestra confianza tiene que ser en el Señor. Así es que Santiago está diciendo: ya que ustedes están experimentando todas estas cosas, yo les digo, ¿sí? Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Ahora, cada quien se tiene que ver, ¿sí? Cada quien tiene que examinarse. No es que, ay, el pastor me está diciendo que soy un esto y soy un aquello. No, pero tus acciones te delatan. Si quieres saber cómo es una persona, dice Jesús: por sus frutos, así se la saben. Entonces no tiene que ser, ay, es que el pastor me dijo, y es que el pastor me señaló, y es que ya me dijo. No, tus frutos, ¿qué? Te delatan. ¿Qué necesitamos hacer? Pues quitar lo malo y lo sucio y aceptar la palabra de Dios. Es decir, esta palabra de Dios tiene la capacidad de salvar mi alma. Tiene la capacidad y el poder para sanar, para restaurar, para liberar.
para volverme a encauzar en el camino de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Nada más 3 creo por ahí. Sí voy, sí voy, sí está, ok, eso, gracias, eso, vamos. Sí. Ahora, aquí está el punto central del mensaje. Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ahora, cuando se trata de obedecer, ¿tengo ahí el verso siguiente? No. Ok, dice el verso 23. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Verso 24, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Sí? El verso 22, esto es lo parte central de este capítulo 1 de Santiago. Pero no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, no somos que muy ágiles o muy rápidos para hacerlo, ¿sí? Sino que tratamos de buscar el consejo de alguien más. Sino que antes de escuchar a Dios, como que voy a ir a alguien que me dé un consejo, ¿sí? Si estoy pasando una situación matrimonial complicada, difíciles, es como en los tiempos de Jesús, ¿sí? Que alguien o una mujer fuera a pedir consejo a la mujer samaritana. ¿Sí? Ay, ¿cómo le hago para no perder a mi marido? ¿No? Y la mujer samaritana ya había tenido 5. Pues como ella tiene experiencia, a ver que me diga cómo le hago. ¿Sí? O sea, no va por ahí. Porque a veces escuchamos personas o ponemos atención a gente que no está llena del consejo de Dios. Puede tener todas las intenciones, pero ¿qué es lo que Dios dice respecto a ciertas situaciones? Pueden ser hacia las finanzas, pueden ser hacia problemas matrimoniales, problemas con los hijos, pero la ayuda o el consejo que estamos buscando tiene que ser con respecto a la palabra de Dios. Como si alguien en la época de Jesús buscara un consejo acerca de las finanzas y fuera a preguntarle a Judas cómo hacerle. ¿Sí? Pues ya vemos que Judas era el encargado de la lana y dice, él sustraía. ¿Sí? O sea, no va por ahí el consejo. ¿Sí? Tenemos que caminar como Santiago nos dice, quita todo lo malo y lo sucio, aquello que te empaña, aquello que te está, que no le agrada al Señor. Algo que no está bien contigo. Ay, es que el pastor está diciendo, yo no estoy diciendo, la palabra de Dios. Si aceptamos la palabra de Dios con esa humildad y mansedumbre, es decir, voy a empezar a corregir las áreas débiles de mi vida. ¿Para qué? Para llevar una vida genuina, verdadera delante de Dios. En la antigüedad no había espejos como los vemos hoy en día. A veces eran piedras pulidas, a veces eran materiales como el bronce pulido, ¿sí? Pero no lograbas ver con claridad. Más tarde, después se implementaron con recubrimientos de oro y de plata y entonces pudieron hacer espejos más nítidos. No es suficiente con escuchar y comprender la palabra de Dios, sino es necesaria ponerla en práctica. Santiago dice, si escuchas la palabra de Dios pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, como en esa época, no como en los espejos que vemos hoy en día, sino que es borroso el asunto, no es muy claro, no es muy nítido. Si no pones en práctica la palabra de Dios, la forma en que tú llevas tu vida cristiana no será muy clara a los demás. Habrá como que una mezcla entre, pues a ratitos sí me comporto como cristianos y a ratitos como hijos desobedientes, ¿verdad? O sea, tengo que mirar claramente la palabra de Dios. Dice el verso 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces el Señor ¿qué? Te bendecirá por tu obediencia. Este versículo, si tienes tu Biblia, subráyalo. Si tienes una cámara, tómale una foto. Este es un versículo que tiene promesa. Diga conmigo promesa. Y todas las promesas están condicionadas a algo.
En este caso te está diciendo, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, es decir, ahora que puedas mirar en un reflejo claramente la palabra de Dios, que tú puedas mirarte ahí, tú puedes y necesitas ponerla en práctica y no olvides lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. No te está hablando por los años de experiencia en tu vida cristiana. No te está diciendo aquellos que son líderes o aquellos que son pastores, aquellos que echan fuera demonios y mapean los... No, te está diciendo algo bien sencillo. Dios va a bendecir a quienes ponen en práctica la palabra de Dios, pero que tienen la mansedumbre para obedecer lo que Dios está diciendo. Tal vez sea muy sencillo, pero no somos tan ágiles como para obedecer la palabra de Dios. Tiene que haber como 2, 3 descalabros como para que, pues ahora sí ya ahí voy, Señor, ¿sí? Y a veces no aprendemos. Gracias a Dios que hay un versículo que dice, si el justo cae 7 veces, 7 veces ¿qué? Se vuelve a levantar. Ahora no esperes llegar a los 7, ¿verdad? Tal vez el primer calaverazo como que sea para reaccionar y vamos a cambiar las cosas. Vamos a mejorar el rumbo, vamos a ser mejores delante del Señor. Y este es un tremenda promesa. Ahora Santiago les está hablando esto a los creyentes que están flaqueando en su fe. Aquellos que están a punto de retroceder, aquellos que están a punto de darse por vencido. Tal vez tú has estado en una situación similar, porque todos pasamos momentos bien difíciles, pasamos momentos bien complicados, en donde ya queremos como que tirar la toalla. Ya no siento lo duro, sino que ya es como que una tras otra. Y Señor, ¿qué está pasando? Santiago te está diciendo, sé paciente, la prueba produce paciencia. Y algo bueno va a salir de todas estas cosas. Mientras eso sucede, no te enojes, no te irrites, aleja de ti lo malo, saca de ti aquello que te ensucia, aquello que te empaña, que no te permite ver con claridad la perfecta ley, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas tener esa mansedumbre que hubo en Cristo Jesús y obedecer la palabra de Dios. Y entonces Dios va a bendecir tu obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, estoy siendo claro. Solamente estamos viendo lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida de fe? Tal vez estás haciendo memoria, pero ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está tratando de enseñar? Santiago capítulo 1, verso 26 y verso 27. Ahora, este verso 26 hace referencia al estilo de vida de Jesús. Dice, si afirmamos ser, léalo conmigo, si afirmamos ser ¿qué? Religiosos, pero ¿qué? ¿No controlas tu lengua? ¿Te engañas qué? A ti mismo, y tu religión no vale nada. Ahora, aquí está hablando Santiago a los maestros de la ley, aquellos que en diferentes regiones están enseñando la palabra de Dios, pero también les está dejando así como que de refilón aquellas personas que defienden su judaísmo de una forma tan fuerte. Y está diciendo Santiago, si tú dices ser religioso, es decir, eres una persona apegada a la ley, eres una persona como Pablo, fui instruido a los pies de Gamaliel. Yo perseguía a aquellos que eran del camino, era celoso de las cosas de Dios y todo esto, pero no refrenaba su lengua. No está diciendo de las actitudes que puedas tener, esa es otra historia. No te está diciendo de las cosas que tú puedes estar haciendo, de las acciones. Simplemente te está diciendo aquellos que dicen ser religiosos, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión y tu relación con Dios no es real. ¿Dónde vemos esto? Cuando la gente hace campañas de desprestigio. Es que ellos no son, es que él es, y es que ella no es, y es que esto, y es que el otro, sí.
Cuando tú hablas mal de alguien atrás de las espaldas. Cuando solamente pueden ser rumores, no tienes una certeza y una seguridad. Pero sí estás ahí levantando las manos y todo eso y este rollo. Pero no puedes, ¿qué? Controlar tus palabras. La Biblia dice que por cada palabra ociosa que nosotros hablemos, tendremos que dar cuenta de ella delante de Dios. ¿Cuáles son esas palabras ociosas que hablamos? ¿Sí? La murmuración, la crítica, la mentira, el engaño. Todas esas palabras. Y Santiago le está diciendo, bueno, tú dices que tú eres así de hueso colorado, ¿sí? Pero estás hablando mal de tu prójimo. Estás hablando mal de la iglesia, estás hablando mal de esto, estás hablando mal de aquello, hablando mal de tu jefe, hablando mal de tus compañeros de trabajo. ¿Dónde se compara la mansedumbre y el ejemplo de Jesús? ¿Dónde se compara que tú dices eres cristiano? ¿Qué tan genuino eres? Porque esto es lo que nos está confrontando. ¿Qué tan genuina es nuestra vida de fe delante de Dios y delante de las personas? Si lo que no podemos controlar es nuestras palabras, porque nos gana el enojo, porque no terminamos de procesar las cosas, porque es mucho más fácil hablar y decir y a ver, ay, pues ya, Dios dirá. No es que Dios dirá, es que tienes un problema y necesitas alejar de ti, como Santiago nos dice, lo malo que hay en ti y lo sucio que empaña tu corazón. Y Santiago nos está diciendo, pero si tú afirmas, es decir, tú estás diciendo que eres de esos de a de veras, que tú eres de a de veras, pero no controlas tu lengua. Y es lo más difícil, porque esto es lo que como que nos mueve, ¿sí? Mientras podamos sacarle hebra de algo, ya hacemos, como dirían del árbol caído, que si se lo sabe, ¿verdad? Ahora apréndase ese, ¿sí? Y tratamos de hacer un montón de cosas. Si estamos buscando ser genuinos en nuestra búsqueda con el Señor y ser genuinos hacia afuera con las personas, sirviéndoles, pues aprendamos a controlar la lengua. Muérdetela, ¿sí? Piensa antes de hablar, piensa antes de enojarte, porque de toda palabra sí vas a dar cuenta a Dios. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Como no vemos esta ejecución de la justicia de Dios o del juicio de Dios de forma inmediata, ¿no? Aquellos que roban, pues que se les caiga la mano, o aquellos que adulteran, o sea, un montón de cosas. La Biblia dice que debemos de empezar a cambiar nuestro corazón, porque si nosotros decimos amar a Dios, pues amemos también lo que Él ama. Verso 27, la religión pura. Esto es el estilo de Jesús. Esto es como que un consejo extra. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, léalo conmigo. Verso 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Wow. La religión pura. Ahora, no está hablando de que nosotros somos una religión, no. Está hablando de esta relación con el Señor. Está hablando de este servicio que debemos tener. La Biblia dice que Jesús se ocupaba de los pobres, siempre les ayudaba. En el libro de los Hechos, la iglesia se ocupaba de la distribución diaria de las viudas. Tenemos que, como iglesia, como comunidad, ayudar a alguien que está en necesidad. Y no permitir que el mundo que nos rodea, ¿qué? Nos corrompa, nos destruya, nos influencie con ciertas ideas, con ciertas formas, con ciertas modas, sino que podamos mantenernos puros a la verdad delante de nuestro Dios. Ahora, sí, Dios sí te mira, Dios sí te escucha, Dios sí pone atención a tu vida, pero a medida que podamos obedecer la palabra de Dios, Dios va a ir bendiciendo nuestra vida, porque si hemos aprendido a obedecer, hemos aprendido a que el Espíritu de Dios vaya cambiando nuestra forma de vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Solamente es eso. No es una imposición, es que el pastor nos dice. No es eso. Aquí solamente se trata de ping pong, tú y Dios, ¿sí?
Tú vas a dar cuentas a Dios. Dios va a bendecir tu obediencia, no la obediencia del de junto, no es la obediencia de tu esposo, de tu esposo, de tu pareja. Tu obediencia, porque se interesa en ti. Y Dios quiere que podamos seguir avanzando y creciendo en la fe. Este es el mensaje que podemos aprender en esta mañana. Crecer, escuchar para crecer. Si podemos afinar nuestros oídos en escuchar a Dios, en tener una relación con el Señor, vamos a ahorrarnos muchos tropiezos, muchos dolores de cabeza, porque vamos a poder mirar lo que la palabra de Dios nos está hablando, nos está enseñando. ¿Y cuáles son aquellas cosas que necesitamos alejar de nuestra vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitamos corregir en nuestra vida? Y Santiago nos está diciendo, no te dejes corromper, no te dejes contaminar por lo que está a tu alrededor. Mantente firme, porque Dios va a bendecir tu obediencia. Porque esa palabra que tiene el poder para salvarte, tendrá el poder para ayudarte en los momentos difíciles. Tendrá el poder para sacarte adelante. Tendrá el poder para sanarte, para liberarte, para llevarte a cumplir los planes que Dios tiene para ti y para tu descendencia. Amén. Sí. Le puedes dar un aplauso al Señor. Ponte de pie. No sé si fui muy rápido o me regreso o sí. No,